Buenas tardes. Reviendo un poquito la clase, la última clase que hemos trabajado, me parece adecuado por ahí analizar un poquito más en profundidad lo que es la responsabilidad de la persona jurídica. Ya la habíamos trabajado en cuanto a extracontractual y contractual. Queda una cuestión de poder introducirnos un poquito más de lleno en esta cuestión de la responsabilidad de persona jurídica, que es un tema que a muchos les cuesta al momento de ir al final, de trabajar ahí. Siempre tenemos que recordar que la responsabilidad de la persona jurídica es directa. En este sentido vamos a recordar los caracteres. ¿Sí? Es directa y por cuanto siempre nosotros vamos a aplicar la teoría del órgano, que ya lo hemos hablado, y esto sobre los daños causados por los directores y administradores del ente, que son los órganos de esta persona jurídica. Siempre lo vamos a pensar que se entiende como si actuaran sobre que quien actúa es la propia persona jurídica. Y también implica la existencia de una responsabilidad directa y personal del representante y el director administrador. ¿Sí? Los presupuestos que deben verificarse con respecto al acto del órgano son todos los requisitos de la responsabilidad por daños. En ese sentido vamos a tener que ser el daño causado imputable por el autor del hecho, es decir, que el acto debe ser voluntario. Antijurídico, que debe ser reprobado por la ley. Atribuible en virtud de un factor de atribución conectado al daño por un nexo causal, y debe haber una relación entre la función que se ejerce y el daño causado. En este sentido, la relación de la función está en las dos cuestiones que hemos trabajado en la clase pasada, en cuanto al ejercicio de la función y a la ocasión de la función. Cuando hablamos del ejercicio de la función, estamos hablando que el desarrollo de los actos previstos en el estatuto para el representante o el administrador, y que este daño sea imputable a la persona jurídica. En ocasión es que debe existir una relación razonable de causalidad directa e inequívoca entre las funciones y el daño. No hay responsabilidad si la función de quien la dirige o administra solo ha facilitado el hecho dañoso, pero que no resulta indispensable para la comisión. Solo habría responsabilidad por este hecho dañoso quien lo ha realizado sin mediar esta función. ¿Sí? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los administradores? El artículo 159 del Código Civil y Comercial nos habla de que deben obrar con cuidado y previsión estos administradores en cuanto a las medidas necesarias para no causar ningún daño. En ese caso vamos a tener que apreciar la responsabilidad en cuanto a determinados factores: la dimensión de la entidad, el objeto, las funciones genéricas que le van a incumbir a digamos, a este administrador o a este representante, y también las circunstancias en las que debe actuar, es decir, si había digamos, una urgencia, la posibilidad de los datos que tuvo esta persona al momento de actuar, los antecedentes y las informaciones que tenía. Y asimismo, cómo cumplió su deber de diligencia. ¿Sí? En el caso de los conflictos de intereses, tenemos que tener que debe priorizarse siempre el administrador, el interés social, es decir, el interés de la persona jurídica sobre el interés propio. El deber de lealtad proscribe determinadas conductas que no conlleven un conflicto de intereses con la persona jurídica. ¿Sí? En cuanto a este artículo 160 de los administradores, dice que responden de forma ilimitada y solidariamente frente a la persona jurídica y los miembros y terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de las funciones de su acción directa. Aquí debemos nosotros verificar todos y cada uno de los presupuestos de la teoría de los daños o la teoría general de los daños en cuanto a la autoría. El daño debe haber sido causado por la acción o omisión de estos administradores, es decir, que debe ser responsable un administrador si es necesario que su acción o omisión hayan provocado el daño, en tanto esto no se ha producido si aquel no hubiera actuado como lo hizo, o por el contrario, si hubiera actuado en vez de haber omitido, es la conducta debida. ¿Sí? La antijuricidad proviene de la actuación del administrador siempre que sea contraria a la ley, al estatuto de reglamento, y que no haya una causa de justificación que nos pueda eximir de la antijuricidad del actuar. El factor de atribución, tendremos la culpa. Cuando se trata de una actividad arreglada por el estatuto, la culpa del administrador se configura normalmente como consecuencia de la inobservancia de esas reglas o de la diligencia prevista en la ley.
Y también la inobservancia de los reglamentos y los deberes a su cargo. Sería la impericia en la profesión. Eso que nos habla el artículo 1724 del Código Civil Comercial y el 84 del Código Penal. En este sentido, recordamos que la inobservancia de los reglamentos y deberes consiste en no observar las diligencias prescritas por las normas jurídicas en la actividad reglada. Es muy fácil consumir, digamos, es muy fácil así confundir la culpa con la antijuricidad, pues el rostro de la culpa se configura por no observar una diligencia, ¿sí? La relación de causalidad también va a ser necesaria en cuanto exista cierta vinculación entre la conducta del administrador y el daño producido, es decir, este nexo causal entre el hecho y la consecuencia danosa. El daño a la conducta del administrador siempre va a lesionar un interés legítimo o un derecho no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona. En 1737 el Código Civil Comercial pueden trabajar desde ahí. El daño para responsabilidad a los administradores como administradores y ante la persona jurídica o los miembros debe haber sido causado en ejercicio o en ocasión de las funciones, que eso ya lo hemos hablado. El 160 concluye que los administradores, si componen un órgano plural, responden de manera solidaria ante la víctima y además ilimitadamente, es decir, con todo su patrimonio. La administración societaria, bueno, se trabaja en el 19.550, lo cual nosotros no vamos a incluir dentro de lo que es esta clase en particular, que es un complemento un poquito de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿sí? En sí nosotros deberíamos terminar ya después de la responsabilidad cuando hablamos de cómo se extingue la persona de existencia ideal. Y acá vamos a trabajar lo que es la disolución y la liquidación de las personas. La persona jurídica va a dejar de existir no como la persona de existencia visible con la muerte, sino con determinadas causales que la disuelven. ¿Sí? Están establecidas en el artículo 163 del Código Civil Comercial, que les dice que se va a disolver la persona jurídica por decisión de los miembros, adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida en el estatuto, por el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constituido subordinó la existencia, por el cumplimiento del objeto, o si ha sobrevenido una imposibilidad de cumplirlo. Si la persona jurídica tiene plazo, que sería una de las excepciones del Código Civil Comercial, que establece que las personas jurídicas han nacido para existir indefinidamente, eso sería la regla general. En cuanto al estatuto establece el plazo, el vencimiento de este plazo, la declaración de quiebra, la disolución va a quedar sin efecto si la quiebra concluye con el advenimiento o se dispone de la conversión en un trámite de concurso preventivo de acreedores. La función respecto de personas jurídicas que se funcionan con otra persona jurídica, la reducción al número de uno de los miembros, si la ley exige la pluralidad de los mismos, la denegatoria o revocación de firmes de la autorización del Estado, el agotamiento de los bienes que componen su patrimonio y cualquier otra causa que haya estado prevista dentro de lo que es el estatuto. El artículo 164 trabaja específicamente una de las causales por la disolución, que es la revocación de la autorización del Estado, y nos dice que la revocación debe fundarse en la comisión de actos graves que importen una violación de la ley, del estatuto y del reglamento. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme al procedimiento arreglado que garantice el derecho de defensa de las personas jurídicas, es decir, que posibilite que la persona jurídica se establezca ante el Estado para intentar que esta resolución de disolución o de revocación de la autorización estatal pueda ser revocada. No obstante, la resolución esta de revocación es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de los dos efectos, ¿sí? El plazo de duración también puede tener una prórroga. El artículo 165 nos dice que el plazo determinado de duración de las personas puede ser prorrogado y va a requerir dos situaciones: la decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria, y la presentación de la autoridad de contralor corresponda ante el vencimiento del plazo. También la persona puede ser reconducida. Dice que cuando no haya cumplido la liquidación por decisión de los miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría requerida por la ley, siempre que la causal de la disolución pueda ser removida por decisión de los miembros. Este artículo es relevante en tanto y en cuanto permite evitar la extinción de la persona jurídica una vez acaecida la causal de disolución, removiendo los casos de ello que sea posible. ¿Cuándo va a operar esta reconducción? Cuando no haya liquidación de la entidad, cuando existe una decisión de los miembros, optada por unanimidad o por la mayoría requerida en la ley o el estatuto, y cuando la causal de la disolución sea susceptible de ser removida. Por ejemplo, vencimiento de plazo.
¿Qué pasa con la liquidación y las responsabilidades? El artículo 167 del Código Civil Comercial les dice que vencido el plazo de duración, resuelta la disolución o ocurrió otra causa declarada en su caso por los miembros, la persona no puede realizar operaciones y debiendo proceder a la liquidación. La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo, previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales. El remanente, si lo hay, se va a entregar a los miembros o a terceros, conforme al estatuto. En caso de infracción a esto van a responder ilimitada y solidariamente los administradores y aquellos miembros que conociendo o debiendo conocer la situación, contando con el poder de decisión necesario, omiten adoptar las medidas. ¿Sí? En este caso es donde nosotros terminamos la existencia de las personas jurídicas. ¿Sí? Con esto nosotros ya hemos terminado la primera parte cuando hablábamos de los atributos como la responsabilidad de la persona de existencia ideal a la persona jurídica, y en este sentido terminamos de manera general o los principios generales aplicables a las personas jurídicas. En ese sentido nosotros en estas tres clases hemos terminado del punto 1 a 3 de la unidad 10 y de la unidad 9, perdón, con esta clase que venía a ser creo que la 19, donde nosotros hemos de alguna manera terminado con cuestiones que tienen que ver de manera general y aplicables a todas las personas de existencia visible, perdón, personas jurídicas y personas de existencia ideal. En ese sentido, vamos a empezar la próxima clase ya con las personas jurídicas privadas, ¿sí? Acá es donde nosotros vamos a terminar con las autorizaciones, el punto 5 en realidad, las personas privadas en particular, es el que vamos a empezar. El que hemos terminado es el punto 4, cuando hemos terminado de hablar de tanto el comienzo de la existencia de las personas como el fin de la existencia de las personas. He tratado de dividir en dos para que no tengamos una superposición en cuanto a los temas, ¿sí? Tanto los estatutos como su naturaleza lo hemos trabajado en la primera clase, ahora el comienzo de la existencia también, y acá empezamos a trabajar el fin de la existencia de las personas. ¿Qué le pasa al patrimonio? Bueno, lo tiene en el Código Civil Comercial. Les pido, chicos, que sobre este tema trabajen mucho lo que es código, ¿sí? Para ser ordenaditos lo trabajamos desde ahí. Esta clase fue bastante código, al cual remito la lectura para que ustedes puedan ir organizándose. Así que bueno, chicos, les dejo muchos saludos. Esta clase la voy a subir con la clase de responsabilidad. Las dos juntas van a estar disponibles, van a estar separadas para que ustedes puedan trabajar de manera separada estos temas, ¿sí? Y bueno, en el próximo encuentro ya vamos a ir terminando con esta unidad 9, la cual es bastante más larga para ustedes, así que por eso para trabajarla en varias semanas. Que siempre, bueno, es grato tener esta comunicación con ustedes. Espero sus preguntas y les dejo muchos saludos.